Bueno, les voy a hacer una breve introducción acerca de los derechos humanos, lo cual empieza con la ley de Hammurabi, el cual se retoma por la Asamblea Nacional en 1948. Debido a que se recorre un tortuoso camino, nos encontramos con algunas escuelas filosóficas, el cual ya antes de la estructuración formal de los derechos humanos, se retoma, tenían una idea básica acerca de lo que es los derechos humanos, entre las cuales tenían como una noción base acerca de los derechos humanos, las cuales se tomó para la Declaración de los Derechos Humanos, aunque sea una breve introducción. En una época, la filosofía empirista toma la Declaración de los Derechos Humanos del hombre y el ciudadano, el cual toma no solo los ciudadanos de un país específico, sino todo ser humano como tal. Por otra parte, la Revolución Francesa propaga por toda Europa la teoría de los derechos humanos, rompiendo el marco nacional para influir en todo el continente. La Declaración Francesa ante el Derecho Universal de los Derechos Humanos tiene una recepción constitucional en España, el cual inicia en 1812. A pesar de todo este desarrollo de legislaciones nacionales, no será hasta mediados del siglo XX que se toma como formalidad los derechos humanos como tal. Gracias a la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, ahora el tema que vamos a hablar es acerca de la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Esta ley fue implementada básicamente después de la Segunda Guerra Mundial con los nazis en la época de los 1948. Esta ley fue implementada más principalmente por la guerra que hubo contra los nazis y los judíos, ya que los derechos humanos fueron totalmente descartados, ya que igual que los judíos y los negros fueron brutalmente golpeados y asesinados e incluso despojados de todas sus tierras y pertenencias. Por lo cual, después de la guerra, después del control hacia los nazis y los alemanes principalmente, se implementó esta ley para mejorar una mejor calidad de vida para estas personas. Y así fue que en ese entonces, que solamente en Europa existían los derechos humanos, que principalmente estas 12 personas se reunieron exactamente en la Haya para implementar esta ley. Esta ley finalmente fue muy exitosa, ya la cual en Europa se empezó a aplicarla. Y muchas personas pudieron restaurar sus derechos humanos y así poder ejercer libertad en su vida. La elaboración de la Declaración Universal, principalmente, como acabo de decir, fue por los derechos humanos universales en Europa. Pues bueno, esta ley, además de que fue implementada en Europa, lastimosamente fue muy tardía en implementarse en el resto de países. Como un ejemplo podemos tomar en cuenta la Revolución Francesa, ya con la caída de la burocracia. Lastimosamente esto no lo pudo, por decirlo así, Estados Unidos en ese tiempo que estaba haciendo democracia no pudo implementarla bien, por lo cual tuvieron serios problemas con la gente de Reino Unido, como muchos lo saben. En un futuro, exactamente a mediados de los años 1800, Estados Unidos pudo implementar estas leyes a causa de el derecho que estaban pidiendo sus nacionales, ocasionando así las leyes y como conocido los sheriff en Estados Unidos, y posteriormente se empezaron a aplicar estas mismas leyes en el resto de Latinoamérica y Iberoamérica. Principalmente la Declaración de los Derechos Humanos y el contenido de la Declaración Universal principalmente habla sobre los derechos de las personas en este rango, y principalmente para el derecho tanto potestad como leyes y democracia. Esto lastimosamente no se había implementado en muchos países en esa época, y más con la guerra que acabamos de hablar hace bastante tiempo. Principalmente esta ley empezó a implementarse en Europa, como dije, luego se empezó a expandir en Asia, aunque de una manera diferente, ya que ya estaba añadida. Después la declaración fue implementada años después, a mediados de 1800, con Estados Unidos y después a Iberoamérica y Latinoamérica. Yo le hablaré sobre el análisis de la parte dispositiva de la Declaración Universal. Una vez analizado el preámbulo, nos vamos a detener en el estudio de los diferentes derechos que se han hecho, que han sido reconocidos y consagrados en la Declaración Universal, como es conocido como los derechos humanos. Estos derechos nos dan una idea acá de cuál es la concepción que se tiene sobre estos deberes y derechos que se tienen en todas las personas, la cual tiene importancia en la historia que se ha tenido a lo largo de que se consagraron. Para ello, nos vamos a valer por un análisis principal de la declaración, que citó René Cassin. Para este autor, él creó 4 columnas de la importancia que sostienen estos derechos.
La primera columna está formada por las libertades de orden personal, desde el artículo 1 al artículo 11. El segundo está hecho por los derechos del individuo, que son del grupo que forma parte, desde el artículo 12 hasta el artículo 17. La tercera viene constituida por los derechos políticos, desde el artículo 18 al 21. Mientras que la última se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales vienen desde el artículo 22 al 27. Como podía ser de otro modo, hay que destacar el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personal de lo que goza toda persona. En esto se tienen el catálogo actual de derechos humanos, lo cual se ha ido actualizando a lo largo del tiempo. La tercera columna trataría de los derechos y libertades de carácter político. Si en el primer apartado, como hemos visto, se contenían los derechos y libertades de tipo civil, en esta se rigen por el régimen gubernamental que se tiene, de lo cual trata del pensamiento y la conciencia de las personas con sus propios derechos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los efectos jurídicos e importancia de esta declaración. Esta declaración fue considerada como un ideal común entre los pueblos y gobiernos internacionales. Se considera de gran importancia ya que su contenido refleja los derechos que tenemos todos como personas. Esta declaración, sin embargo, fue sufriendo una transformación por el paso del tiempo y fue tomando forma diferente a partir de los años 1848. Hoy en día, pocos internacionalistas niegan la importancia de esta declaración que pues impone leyes jurídicas. Se considera que esta declaración es solamente una interpretación aceptada oficial de estos derechos, ya que básicamente ha sido referenciada a sus cláusulas en muchos casos, como es el caso de Teherán en la primera conferencia mundial de 1968, al cumplirse el 20 aniversario de la Declaración Universal. El acta citaba dichas cláusulas en sus diferentes reuniones, lo cual esto solamente coloca a la misma altura esta carta, ya que demuestra de gran importancia la gran amplitud de esta declaración. Esta declaración tiene como contenido también de que todos tenemos derechos como personas. Del artículo 1, 2 y 7 nos consta de eso, de que todos somos personas por iguales y que no debemos de ser sometidas a discriminación. En el artículo 3 formula la idea general para construir una sociedad estándar y útil. En el artículo 4 y en el artículo 5 también prohíbe la esclavitud y la tortura. Esta declaración ha sido importante más en el ámbito actual que desde cuando se aprobó. Como conclusión, tenemos que a pesar de que el número creciente de los estados manifiesta un consentimiento para obligarse mediante los tratados internacionales de derechos humanos, todavía hay muchos que no asumen sus responsabilidades, ya que hay que tomar en claro de que esta declaración es de responsabilidad de los gobiernos internacionalistas, de que estas leyes se cumplan por todas las personas, ya que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos, no importa la raza, la religión o la cultura, ni el origen de donde vengamos. Muchas gracias y aquí los dejo con los bloopers. Ya. Hola, tengo que decir mi nombre, me vas a decir. Se implementó esta ley para mejorar una mejor calidad de vida para estas personas. Y así fue que en ese entonces, que solamente Europa existía los derechos humanos, estas 12 personas, que no me acuerdo ni un puta idea de cómo se llaman. Correcto. Espera, para ser perra hay que saber ladrar. Esa frase casi me da un Oscar. Dale, ese, dale, rápido. Contenido de la Declaración En Universal. los años 1600. Chan. 3, 2, 1, acción. Bueno, yo les hablaré sobre el análisis de la parte dispositiva de la Declaración Universal. ¿Ya empezaste a grabar? Sí. No va. Mamá, huevo. Bueno, ya. Mamá, huevo. Madre, tenemos una máquina de memes acá. Dale, seguir. ¿Qué pasó? No mames. Te sacó la beca entera, más. En vez de que darle el cheque a la universidad, me la das a mí. Baby, I'm